Dios le bendiga a todos de una manera especial. Quiero, antes de orar, leer dos porciones de la Biblia. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3, y después el versículo 23. Honramos a Dios con su palabra. Dice de la siguiente manera: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y Juan, primera carta 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a todos aquellos que están al alcance de mi voz, que pueden ver y pueden escuchar. Para la gloria y la honra de tu nombre, gracias, Señor. Yo quisiera tener esta reflexión y titularla: si conoces a Dios. Para todos aquellos que dicen, que profesan, que son cristianos, está la reflexión en forma de pregunta. Si conoces a Dios, con una interrogante terminando. Si verdaderamente conoces a Dios. No sé cuántos años tú hace que conoces a Dios. No sé cuántos años le estás sirviendo a Dios. No sé, pero esta reflexión va dirigida a todos, incluida mi persona. Porque Dios habla a través de su palabra, y también el que predica la palabra, el mensaje también le afecta, le llega directamente a él. Primero, para conocer una persona, creo que se necesitan varias cosas para decir: yo conozco a una persona. Yo tengo una relación con esta persona. Yo sé las cosas que le gustan. Yo sé las cosas que les disgustan. Yo sé cuáles son sus propósitos. Yo sé cuáles son sus metas. Yo sé lo que quiere alcanzar. Eso es en el plano humano. En el plano humano acontece esto. Para conocer una persona, tiene primero que acercarte a ella, establecer una relación, establecer una amistad. Tiene que tener un origen, tiene que tener su génesis. ¿Dónde empieza? A lo mejor con una conversación, pero tiene que acercarte a ella. Segundo, tiene que aprender todo lo posible sobre ella. Tiene que tratarla. Tiene que convivir con esa persona. Relacionarte en el diario vivir con esa persona. Tiene que conocer su naturaleza, sus deseos, su voluntad y, como dije al principio, cuáles son las cosas que le gustan y cuáles son las cosas que les disgustan. La Biblia no se queda en silencio, porque hay miles y miles de personas en todo el mundo que le sirven a Dios, que dicen que profesan creer en Dios, pero hay muchos que no le conocen. Una cosa es decir
profeso creer en Él, le sirvo a Él, y otra cosa es conocerle. Conocerle es algo más profundo, es algo más íntimo. Y Dios quiere que todos sus hijos le lleguen a conocer. Es el propósito de Dios, es la voluntad de Dios de que le conozcamos nosotros a Él. Y por eso empecé la lectura en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2 y verso 3, y vuelvo a repetirlo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sabemos que le conocemos primero si guardamos sus mandamientos. Enseguida nos vamos a remontar al Antiguo Testamento y vamos a pensar en el Decálogo, en los 10 mandamientos, en las tablas que Dios escribió con sus dedos y estaban en las manos de Moisés para el pueblo de Israel. Hoy día hay muchos o algunos que pretenden conocer a Dios a fondo. El único que conoce las interioridades de Dios y lo conoce a fondo es el Espíritu Santo de Dios. Conoce lo profundo, el corazón de Dios, lo íntimo de Dios. Pero Dios se ha revelado en cierta manera a los seres humanos para que nosotros le conozcamos hasta donde le plugo a Él darse a conocer. Y esto es muy interesante para tener una relación con Dios. Qué importante, qué importancia tiene tener relación con Dios, conocer al creador del mundo, al autor de la vida, al autor de la salvación, al Dios verdadero, al Dios del universo, al Dios que perdona, al Dios que salva, al Dios que rescata, al Dios que extiende la mano, al Dios que nos ayuda, al Dios que nunca nos desampara, al Dios que nos protege, al Dios que nos suple y nos da vida, al Dios que nos da oxígeno para respirar, al Dios que nos da la lluvia, al Dios que nos da el sol, al Dios todopoderoso que está en los cielos, en lugares inaccesibles. Qué grandioso es conocer a Dios. Si en el plano humano la gente se afana por conocer, por acercarse, por ser amigos de personas distinguidas, de personas de fama, de personas de prestigio, de personas de posición social elevada, de personas famosas, de personas que sobresalen, la gente se afana por conocerlo. El creyente que ha recibido a Cristo en su corazón debe de tener el anhelo, el ahínco, con todas las fuerzas de su vida, de su alma, de su corazón, de conocer a Dios. Pero lamentablemente algunos pretenden que conocen a Dios y realmente no conocen a Dios. Dios nunca nos va a dejar en el aire. Dios nunca nos ha dejado con una incógnita. Lo que Dios manifiesta lo ha explicado. Y lo que Dios exige en la Biblia es porque Él sabe que nosotros lo podemos cumplir, podemos llegar a esas metas, podemos alcanzarlo, podemos vivirlo. Dios nunca nos va a exigir, nos va a pedir lo que nosotros, seres humanos, no podamos hacer.
Hay otros que hacen alarde, que Dios le habla, que conocen a Dios, que Dios les revela, que Dios le muestra, que Dios se manifiesta a ellos. Están hablando con Dios todos los días y hacen ese alarde. Regularmente los hombres y las mujeres que conocen a Dios son personas con una característica sin igual, con una característica inigualable. Los hombres y las mujeres de Dios no hacen alarde, porque conocen a Dios y toda la gloria y toda la honra se la dan a Dios. Entonces, hay todas estas gentes. Hoy las redes sociales están llenas de personas que dicen que conocen a Dios y hacen tanto alarde. En primer lugar, a Dios no hay que ayudarlo. Cuando uno testifica y habla de la grandeza de Dios, debe ser honesto, sincero, transparente y decir las cosas que han afectado su vida, como Dios ha trabajado en sus vidas, decirlo sin exagerar, sin añadir, sin quitar. Pero hay tanto alarde. Dios me habla. Yo conozco a Dios. Dios se me revela. Dios se me manifiesta. Pero su manera de vivir, cómo reaccionan, cómo hablan, sus actitudes no son coherentes con lo que dicen. No son coherentes con las cosas de las cuales hacen alarde. Hay personas que no hablan mucho, que no hacen alarde, que no brincan, que no vociferan, que no andan buscando gloria, no hacen alarde de ningún tipo, pero viven cerca de Dios, conocen a Dios, obedecen a Dios, se someten a Dios, viven humillados en la presencia de Dios, enaltecen el nombre de Dios, exaltan el nombre de Dios. Sus vidas son ejemplo a los demás y no andan vociferando ni haciendo alarde. No se puede pretender ser lo que uno no es. No se puede vociferar y hacer alarde de lo que uno no conoce. ¿Puede Dios ser conocido? Sí, Dios puede ser conocido, pero no es a nuestra manera. Y hoy se han creado muchas cosas para manifestar y muchas veces hacerle creer a los demás que es un aliado tan cercano de Dios, que conoce a Dios y pretenden saberlo todo. ¿Cómo sabemos si realmente conocemos a Dios? Tienen que existir pruebas. Si yo digo que yo soy un filósofo, si digo que soy un experto en física, si digo que soy un cirujano, si digo que soy un abogado, si digo que soy ingeniero, si digo que soy un piloto aviador, si digo cualquier cosa que sea, tengo pruebas para demostrarlo. En el caso de los profesionales, tienen un diploma que lo acredita en la carrera en la que ellos manifiestan, en la que ellos dicen que conocen, y lo demuestran en el diario vivir, en la práctica de su profesión, en las cosas que ellos hacen. Vivimos en unos tiempos muy difíciles. ¿Cómo sabemos si realmente conocemos a Dios? Tienen que haber algunas pruebas, demostraciones de que verdaderamente conocemos a Dios. Y usted le pregunta a cualquiera que está en una iglesia,
si conoces a Dios, y le va a decir que sí. Y lamentablemente hay muchas personas, pero muchos, que no conocen a Dios. Y vamos a mirar con la Biblia si existen algunas pruebas sobre aquellos que profesan, que dicen que conocen a Dios. Hoy día vivimos en un mundo en el cual muchas personas no están interesadas o no le interesa conocer a Dios, porque conocer a Dios es un compromiso serio. Conocer a Dios es una decisión muy seria de comprometerse con Dios, de obedecer a Dios, de vivir para Dios. Pero hoy día, en lo absoluto, hay mucha gente que no le interesa llegar a conocerlo y lo manifiestan en su estilo de vida, en su forma de vivir, la manera como viven. Han creado su propio sistema y viven de acuerdo a sus propias interpretaciones, a sus propias ideas. Y nosotros vivimos por un manual que Dios nos dejó a nosotros, que se llama la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, Dios nos dice que para conocerlo a Él hay algunas pruebas que tienen que ser visibles y que demuestran que verdaderamente usted o yo conocemos a Dios. Hay muchas personas que solo desean vivir como les place, tener de todo, posesiones, comodidades, trabajos, ropa, vehículo en que moverse. Solamente le importa eso y dicen, Dios me está bendiciendo. Yo no creo que Dios va a bendecir una persona para que se aleje de Él, para que viva indiferente, para que viva de acuerdo a como quiere vivir y no se ajusta, no se somete y no refleja la vida de Cristo, la vida de Dios en su diario vivir. No demuestra con su testimonio a los demás de que conoce a Dios. Solo piensan en Dios algunos cuando entran por la puerta de la iglesia y están en la iglesia y ya, cumplieron con Dios. Yo conozco a Dios porque yo soy miembro de esta iglesia, porque yo voy a esta iglesia, porque yo canto en esta iglesia y yo conozco a Dios. Pero conocer a Dios es lo más lejano que tienen, y esto está pasando hoy día. Muchas iglesias están llenas de personas, llenas, muchos miembros, pero muchos no conocen a Dios. Yo siempre discuto, argumento con mis amigos que hablamos sobre la Biblia, de que basado en la matemática, y vamos a utilizar la matemática para hacer este cálculo. Si Cristo raptara la iglesia ahora, si Cristo llamara a su pueblo ahora, a los que están vivos, y resucitara a los que murieron en comunión con Él, basado en lo que dice la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, 5 que estaban en comunión y tenían sus lámparas con aceite, y otra que estaban descuidadas, podríamos decir que se levantaría el 50%, porque habla de 10, y cuando llegó el novio,
solamente 5 estaban preparadas. El 50% de 10 son 5. Y el otro 50% no estaban preparados, no estaban preparadas estas vírgenes. Y asimismo, estas 5 vírgenes sensatas que tenían aceite, que eran cuidadosas, tenían una relación con Dios y estaban esperando a su novio. Habían confiado en la palabra de su novio, en la promesa del novio que representa a Cristo, pero las otras estaban descuidadas. Y esta es la situación que está pasando en muchos lugares. Hay iglesias repletas de personas, pero muchos no conocen a Dios. Y yo quiero decir en este momento que Dios existe, que Dios es real. Y muchos dicen, le sirvo, pero no le conocen. Una cosa es lo que yo pueda profesar con mis labios y mi corazón estar lejos de Dios. Y por eso dice la Biblia, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y esta es una situación muy peligrosa. Tienen que saber, o tenemos que saber, en el terreno donde estamos parados. Si estamos parados sobre la roca o estamos parados en tierra movediza, en arena movediza, y nos estamos hundiendo. Es peligroso. Nosotros, lo que profesamos, lo que creemos, lo que decimos, que vivimos y estamos en las congregaciones, tenemos que conocer al Dios que decimos que nos salvó, que nos perdonó y que nos ha dado la vida y que va a levantar muy pronto un pueblo de gente que le esperan, de gente que están preparados, esperando por su regreso. No se puede adaptar a Dios a nuestra manera. No podemos adaptar a Dios a nuestra forma de pensar. No podemos adaptar a Dios a nuestras interpretaciones, a nuestros conceptos, a nuestras ideas, a lo que nosotros creemos. Y muchas veces hoy, y yo lo repito, esta palabra que voy a decir, se han acostumbrado la gente a decir, eso no es nada. Muchísimas cosas que Dios de una manera imperativa manda en la Biblia y no se hacen, que pudiera enumerarlas muchas, pero no me quiero detener ahí, sino continuar para entrar en la Biblia a mirar lo que dice el Señor. Y muchas veces queremos adaptar a Dios a nuestras ideas, a nuestra manera, cuando nosotros somos los que tenemos que someternos y adaptarnos a Dios. Para conocer a Dios, tenemos que acercarnos a Él, establecer una relación con Él, no esporádica, no un día sí y otro no, no una vez a la semana, no cuando esté en situaciones difíciles, no cuando esté cargado de problemas. Es una relación porque nosotros hemos dejado atrás el mundo, la concupiscencia, los deseos del maligno, todas las cosas que nos ataban, todas las cosas que nos tenían prisioneros, la dejamos porque aceptamos a Cristo. Por lo tanto, esas cosas quedaron atrás. No podemos hacer como la esposa de Lot, como la mujer de Lot, cuando el ángel lo sacó de Sodoma y Gomorra
y dio la orden: no mires atrás. Pero muchas veces el corazón está arraigado, está cimentado de donde salimos y queremos estar aquí, pero queremos estar allá. Y una fuente no puede brotar de una fuente. Agua dulce y agua amarga. Jamás. No puede salir luz y tiniebla de una misma persona. Por lo tanto, tenemos que someternos a Dios, relacionarnos con Dios, y lo vamos a ir conociendo todos los días. Y las cosas que desagradan a Dios la vamos a evitar para agradar al que nos llamó, al que nos perdonó, al que nos ha dado vida y promesa de vida eterna. ¿Hay prueba o hay pruebas en plural que demuestran que conoces o que conocemos a Dios? Sí hay pruebas que demuestran que conocemos a Dios. Lo que pasa es que muchas veces, y se han levantado en los últimos tiempos, maestros y predicadores, predicándole y prometiéndole a la gente villas y castillas, prosperidad material, avance material y tantas cosas. Pero hay que decir la verdad que establece la Biblia, lo que dice la Biblia. Y son pocos los mensajes que oigo predicar sobre las cartas apostólicas, sobre el Nuevo Testamento, sobre las buenas nuevas que Cristo trajo, sobre lo que Dios le reveló a Pablo, que lo llamó el último apóstol, que Dios llamó a Pablo, Santiago, Pedro, Juan, todos estos hombres que escribieron inspirados por el Espíritu de Dios para nosotros, para decirnos cómo debemos de vivir nuestras vidas y cómo podemos conocer a Dios. ¿Hay prueba? Sí. ¿Y cómo lo sabes? Un interrogante. Vivimos en un mundo físico y material, tan aferrado a él estamos, que nos impide entrar al mundo espiritual de intimidad con Dios. Hay un mundo espiritual para entrar en intimidad con Dios. Pero este mundo físico y material parece como un imán, tiene fuerza magnética que nos atrae. Los polos iguales se repelen y los que no son iguales se atraen. Las tinieblas y la luz no se pueden atraer. Tenemos que ser desiguales para que haya repulsión. Este mundo físico te atrae, te llama la atención, y lo que te ofrece es efímero, es pasajero, perece. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el que permanece en mi palabra, parafraseando, permanecerá para siempre. Entonces, ese apegamiento al mundo material impide a muchos entrar en el mundo espiritual. Por eso la Biblia hace referencia a la madurez, al crecimiento espiritual. Y cuando Pablo escribía a los hermanos de Corintio, le dijo que no podía hablarle como a a personas espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero también dijo Pablo que el hombre y la mujer espiritual, todas las cosas las juzga y no es juzgado de nadie. Su madurez, su relación con Dios cambia su comportamiento, sus actitudes, su manera de hablar, de reaccionar,
de comportarse. Es un hombre y una mujer diferente. Y la diferencia tiene que notarse. Tiene que reflejarse la diferencia que hay entre un hombre y una mujer que conoce a Dios y uno que no conoce a Dios. Y lamentablemente hay tantas personas sentadas en los bancos de muchísimas iglesias que creen que por pertenecer donde hay multitudes van a ser salvos. Conocen a Dios, sin embargo, no conocen a Dios. Dejan mucho que decir. Y por eso hay tantas críticas hacia nosotros. Por eso hay tantos señalamientos hacia nosotros. Este es un pueblo santo, nación escogida, real sacerdocio, gente apartada, gente llamada a vivir vida diferente. Que usted pueda confrontar a cualquiera que lo señale y decirle: yo soy diferente a ti. Yo soy un ejemplo para ti. Yo soy un punto de referencia en lo que se refiere a la vida cristiana. Y como yo conozco a Dios, por eso soy un hombre y una mujer temeroso y temerosa de Dios. Por eso vivo para Él. Y no hay quien me pueda señalarme, porque soy un ejemplo de lo que es un hombre y una mujer que conoce a Dios. Cristo dijo que Dios lo había enviado para que Dios fuera conocido a través de Cristo. Para conocer a Dios hay que conocer primero a Cristo. La luz vino al mundo. La salvación vino al mundo. Cristo murió en el Calvario, derramó su sangre. Y esa sangre ha limpiado a tantas gentes, ha perdonado a tantas gentes. La sangre, el sacrificio de Cristo. Entonces, la primera prueba de que conocemos a Dios está en Primera de Juan, en el capítulo 2 y versículo 3. Sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Quiere decir que hay una condición: guardar los mandamientos, lo que Él establece. De la manera como tenemos que vivir, de la manera como tenemos que hablar. No salga de vuestra boca palabras corrompidas, de nuestras actitudes. No ser jactancioso, orgulloso, prepotente, vanaglorioso, como hay muchos que profesan ser creyentes y tienen estas características. Juan, capítulo 2, si lo busca, y versículo 3, y esto sabemos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, esa es la primera prueba de que uno conoce a Dios. Pero también dice el versículo 23 de Primera de Juan, aquí lo voy a buscar ahora para leerlo, versículo 23 de Primera de Juan. Qué hermoso es las Escrituras. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Quiere decir que primero hay que conocer a Jesucristo. Y segundo, amarnos los unos a los otros. Dos cosas se dicen en esta primera prueba. Conocer a Cristo es una. Y segundo, amarnos los unos a los otros. Cuando nos amamos,
no nos lastimamos, no nos causamos dolor, no nos ofendemos, no pecamos unos con otros, no nos difamamos, no nos distanciamos, no nos tenemos mal gusto el uno al otro. Algunos han hecho un molde de Dios. Ellos mismos han hecho el molde de Dios y ponen a Dios conforme a como ellos lo han creado. Pero primero conocer a Cristo. Hay que conocerlo, aceptarlo, conocerlo y buscarlo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo conforme, parafraseando, a la voluntad del Señor. Y amarnos los unos a los otros. ¿Y por qué vivimos tan distanciados? Y decimos que conocemos a Dios. ¿Y el amor dónde está? Cuando llega el momento de demostrarlo, de manifestarlo, hay ausencia. Entonces, la Biblia dice que el que no ama a su hermano, la verdad no está en él, es un mentiroso y no permanece en la verdad. Y no lo estoy diciendo yo. No me lo he inventado yo, lo dice la palabra de Dios. El amor sufre con paciencia, aguanta y persevera durante mucho tiempo. Eso hace el amor. Segundo, el amor es bueno. Tercero, el amor no envidia. Cuarto, el amor no se jacta. Quinto, el amor no es pomposo, no se vanagloria, no es arrogante ni orgulloso. Hay tantas personas tan arrogantes con el nombre de cristiano, es lamentable. El amor no se comporta de manera indecorosa, rudamente, indecentemente, de mala manera. El amor no se busca su propio interés. No es egoísta, no es envidioso, no viola los derechos y los caminos del otro. El amor no se irrita fácilmente, no es sensible, no se enoja, no es resentido. El amor no piensa en el mal. El amor no dice, te amo pero no me gusta. El amor no se regocija en la iniquidad, en lo malo que le pasa al otro. El amor siente el dolor que el otro tiene. El amor soporta todas las cosas. El amor cree en todo. El amor aguanta todas las cosas. Nunca se debilita. Tiene el poder de aguantar. El hombre que ama a su hermano, a su hermana, es porque conoce a Dios. Y esto lo dice el Señor, conocer a Cristo y amarnos los unos a los otros. Verdaderamente ama tú a tu hermano que se sienta a tu lado en la iglesia. Lo ama pero no te gusta. Lo ama pero solamente lo saluda, no quiere hablar con él. Entonces, quiere decir que tú profesas conocer a Dios. Y si tiene esta característica, la Biblia dice, no yo, que no le conoce. Algunos, dije, se han hecho un molde de Dios y profesan creer y están en las iglesias y muchos son líderes y muchos también dan vergüenza por su manera, cómo reaccionan, sus actitudes, su prepotencia, su arrogancia, su espíritu de grandeza, de pavo real. Esto es lamentable. El que dice, él me llamó, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Dios es soberano. Nos dice lo que Él quiere que hagamos y cómo hacerlo exactamente. Él perdería su propósito si no lo hiciera.
Hay muchas proclamaciones falsas cuando no se vive como Dios dice que hay que vivir. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Muchos que profesan conocer a Dios, con los hechos niegan a Dios, niegan lo que están diciendo. ¿Cuánta gente con espíritu de pavo real, que se creen superiores a los demás, que ignoran a los demás, que menosprecian a los demás, que subestiman a los demás, que no tienen tiempo para compartir con los demás, para ayudar a los demás, y son líderes? Lamentablemente, es muy lamentable. Amar al prójimo es una de las pruebas de que conocemos a Dios. De cualquier manera, lo que podamos decir no importa, sino lo que hacemos, lo que mostramos. Si no ama por todo lo que pueda decir, no conoces a Dios. Si no ama a tu hermano, el amor a los demás es una fuerte prueba de que conocemos a Dios. Tercera prueba: crecimiento espiritual, madurez espiritual, para manejar la vida espiritual nuestra de una manera correcta. Cuarto, no amar al mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, las cosas que atraen. La propaganda del mundo atrae todas las cosas: el dinero, los juegos, las posesiones, las mujeres, los placeres. Cuando conocemos a Dios, no amamos al mundo. No siga a los falsos maestros, no siga a los famosos, no lo ensalce, no lo endiose. Confía solamente en el Señor, nunca te va a defraudar. Deja que el Evangelio viva en ti, que esté lleno de él. Llénate del Evangelio, es lo más glorioso y lo más grande que hay. Y otra prueba: vive siempre en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vive para Cristo. Yo hubiese podido desarrollar todas las pruebas, pero solamente quería enfocarme en esto. Si conoces a Dios, tienes primero que vivir el Evangelio, vivir en Cristo y amarte, amar a los demás, amarte de una manera como Dios lo establece. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ayude, porque pronto esto se termina. Hay indicios en nuestro alrededor. Te bendiga Dios, bendiga a tu familia, tus hijos, tu esposo, tus hermanos, tu madre, tu padre, tu vecindario, tus amigos. Dios lo bendiga a todos.